Oye, Leti, fíjate que pensé en algo. Hay que iniciar un podcast. O sea, yo sé que la gente bien zarra siempre dice, ojo, hay que hacer un podcast. Pero de verdad nosotros podríamos hacer un podcast. Pues, de que se puede, se puede. Pues si quieres. Hola, nos encontramos el día de hoy en su podcast de confianza, Las de la Círcula. Hoy presentamos Hablamos de violencia, porque vivimos violencia, con Laura Jiménez. Hola, bienvenidos a nuestro espacio. Nos alegra muchísimo encontrarnos en estas tres en este episodio. Sí, efectivamente, hoy somos tres. Les saluda Dani. Hola. Leti, y es una sorpresa que la persona que nos acompaña, que va a ser revelada dentro de unos minutos. Qué emoción decirles que sobrevivimos a nuestro primer episodio. Estamos aquí nuevamente, esta vez sí con audífonos, Dios mío, con micrófonos. Y bueno, también les agradecemos mucho a quienes nos están escuchando desde nuestro primer episodio. Les prometemos resistir, mejorar, ser constantes y dar voz. Tenemos un anuncio, por favor. Si alguien tiene un trabajo que quiere dar a conocer por este medio, comuníquese con nosotras, ya sea a través de nuestra cuenta de Instagram o también en la cuenta de Instagram. Aparece también nuestro contacto por medio de correo electrónico, que es nuevo, y pueden comunicarse ahora con nosotros. Sobre todo si se trata de investigaciones con enfoque en género, por favor. Bueno, les invitamos a seguirnos también en Instagram. Estamos como Tlazolteotl Habla. Leticia L. Yo soy como Leticia TGCOT. Y por favor, bueno, para presentar el usuario que el día de hoy nos acompaña, su usuario de Instagram es Gotitas de Sangre, y la persona que hoy, qué emoción mencionarla, nos acompaña en este programa es Laura Isabel Jiménez Aguilar. Y es muy amable y muy lindo de nosotros pues saber que ella nos está acompañando este día de hoy, porque ha estado con nosotras desde los inicios de la Círcula y creemos que es fundamental dialogar sobre el tema que investiga. Entonces, bueno, ya vamos adentrándonos en el tema. Lo que hoy se va a tratar es crimen organizado y narcocultura como ejes de violencia que afectan sistemáticamente a las mujeres. Pero, bueno, ¿quién es Laura? Un poquito de contexto antes de comenzar. Bueno, pues además de ser nuestra amiga personal, es miembro de la Círcula desde sus inicios, como ya lo decíamos. Laura es licenciada en Historia. Actualmente cursa el primer semestre de la maestría en Ciencias Sociales de la UAS. Durante la licenciatura desarrolló la tesis Mujeres, Género y Violencia, Participación y Representaciones Femeninas en el Crimen Organizado y la Narcocultura en México. Y por ahora se encuentra trabajando en la tesis que lleva por título Análisis de la Violencia Estructural y de la Vulnerabilidad Social como factores del asesinato sistemático de jóvenes en Fresnillo, Zacatecas. Por supuesto, es tema que atiende desde su maestría. Laura se encuentra además interesada en la investigación por los temas de violencia, en especial aquellos que atañen a la vida de las mujeres y las juventudes en México. Ha participado en múltiples congresos como ponente con temas relacionados a la narcocultura, violencia simbólica, violencia de género e historia de la educación, siempre apegándose al análisis histórico desde la perspectiva de género. Además de ello, cree firmemente en la organización colectiva y la autonomía con raíces feministas como motor del cambio. Entonces, bueno, fíjense cuánta fortaleza expresan las líneas que el día de hoy leemos sobre nuestra compañera Laura. Así que, Laura, bienvenida. Hola, compañeras, bonita tarde. Es para mí un gusto estarlas acompañando. Va. Buenas tardes, compañeras. Es un gusto estarlas acompañando el día de hoy. La verdad es que me llena de placer ser su primera invitada. Es todo un privilegio. Y también felicitarlas por la diversificación que están teniendo pues de la Círcula, ¿no? Me parece que este formato da paso a que el proyecto se conozca en muchos más espacios para que tenga mucho más alcance, el alcance que merece, que debe tener, ¿no? Y pues agradecer la invitación.
Bueno, como ya veníamos comentando, el tema que yo les vengo a presentar es el crimen organizado y la narcocultura como ejes de violencia que afectan sistemáticamente a las mujeres. En este tema, bueno, que yo desarrollé durante mi tesis de licenciatura, pues tuve el objetivo principal de demostrar que el fenómeno del crimen organizado es multidimensional y tiene muchos ejes, muchas aristas y dimensiones que albergan un motor de género y que daña de manera diferenciada y específica los cuerpos y las subjetividades femeninas. Prácticamente la hipótesis que se manejó fue que el crimen organizado y la narcocultura, como tienen se desenvuelven pues en un universo social a partir de tres aristas. Bueno, la primera es la narcocultura, es alimentada por la violencia simbólica. El crimen organizado es sustentado por múltiples violencias subjetivas sobre los cuerpos y las relaciones sociales. Y bueno, el tercero sería el papel del Estado, el cual funciona como un vulnerante de carácter estructural para las víctimas, sobre todo para las mujeres, como un órgano normativo que permite y contribuye a la reproducción sistemática del fenómeno, en tanto que no solo no garantiza la seguridad de su ciudadanía, sino que además la vulnera, ¿no? Bueno, la hipótesis también continúa pues en el sentido que es el crimen organizado un ámbito en el que presiden las decisiones y operan las manos y cabezas masculinas como ejes centrales pues del poder, ¿no? De la economía, del uso de la palabra, las armas y la violencia, por lo que se considera como un espacio de socialización donde preponderan los imaginarios machistas, andróginos y misógenos que basan su poder en una jerarquía sexogenérica. Dentro de esta dinámica social lo que se planteó es que los grupos humanos que son más vulnerables pues son los que escapan a la norma heteropatriarcal, entre los que destacan pues las mujeres, las infancias, las juventudes, la comunidad LGBT y pues sobre todo pues también los grupos sociales que habitan en zonas precarizadas. Bueno, también hay que definir, pues, qué es el crimen organizado, ¿no? Como ya se hablaba, pues es un órgano multidimensional, ¿no? Que requiere de un funcionamiento continuo y organizado para subsistir a través del tiempo, a costa de operaciones y responsabilidades que son delegadas a otros grupos de personas que son prescindibles para la organización. Es decir, que pueden ser asesinados, asesinadas y ser reemplazados de manera inmediata, ¿no? Como si la vida humana no valiera nada. También hace uso de la fuerza y la amenaza para lograr sus objetivos y beneficios y además que necesita corromper la ley para mantener su inmunidad ante esta. En este sentido, bueno, esta es como la concepción tradicional del crimen organizado y lo que yo busqué fue integrar pues todo el universo de la violencia de género como otro factor que propicia pues el funcionamiento y pues la durabilidad a través del tiempo del crimen organizado. Por otro lado, pues manejé a la narcocultura como pues un objeto de prácticas en el que se desenvuelven personas que recogen ciertas particularidades, ¿no? Que todo el mundo tenemos en la cabeza algo o alguien cuando hablamos de narcocultura. Sin embargo, o sea, si bien fue importante como describir cómo o qué se espera de estas personas que se desenvuelven en este mundo social y cultural, yo me enfoqué más como en definirlo como un artífice que funciona para la reproducción de un sistema cultural que se soporta en el funcionamiento del sistema socioeconómico, es decir, el capitalismo, bajo las condiciones de la movilidad social que ha dispuesto para los países y las regiones subdesarrolladas. Es decir, la narcocultura funciona también como un dispositivo simbólico de deseo que bueno, se logra pues bajo como esta idea inalcanzable, pues en tanto que pues siempre hay que estar obteniendo dinero, siempre hay que estar financiando pues esta imagen, este estilo de vida y pues bueno, esto también tiende a reproducir algunas dinámicas de clase, ¿no? Tanto que quienes por lo general se ven más idealizan más este mundo, pues son precisamente las personas más precarizadas, ¿no? Entonces, de alguna manera son las personas más vulnerables las que tienden a ser objeto de la violencia, ¿no? Y bueno, pues también hablé un poquito del rol de las mujeres en el crimen organizado, cómo es que se vinculan las mujeres en la criminalidad y pues bueno, yo lo que encontré es que
casi siempre son mujeres empobrecidas, precarizadas. Encontré 3 factores para anexarse al crimen organizado. La primera pues fue la feminización de la pobreza, ¿no? El segundo son los lazos familiares que pueden tener estas mujeres con hombres que ya se dedican a esta economía ilegal y bueno, que tienden a ser partícipes debido a motivaciones vinculadas pues con la familia, ¿no? Con las emociones. Y pues la última sería las relaciones sexoafectivas. Es una increíble introducción. Yo creo que nos quedamos, estamos así como dicen por ahí, con el ojo cuadrado. Porque sí está como que está bastante complejo comprenderla. Pero yo creo que es un análisis súper pertinente. Les recordamos a quienes nos escuchan que nosotras nos encontramos grabando en Zacatecas. Entonces, bueno, ahora la situación tanto de crimen organizado como de desaparición forzada, como condiciones laborales dignas, nos han llevado a estar en una constante situación de terror, ¿no? Yo siempre le digo que no es vida, es como una constante supervivencia. Y en ese sentido creemos que es súper importante el tema que nos trae Laura del día de hoy. Igual tenemos varias preguntas. Por ejemplo, bueno, una de las preguntas que a nosotras nos apremia un poco más porque nos encontramos todavía en ese proceso en el que la academia pues va delimitando el tema que analizamos y que tiene que ver por supuesto con un enfoque social. Bueno, queremos preguntarte, Lau, si tú te sentiste apoyada para sacar esta tesis, para que la tesis fuese aceptada y creíste que el manejo de fuentes iba a ser sencillo o se te complicó desde el inicio. Pues creo que de alguna manera no fue tan complicado porque bueno, tuve la asesoría de la doctora Norma, quien es una mujer feminista, quien la amamos. la amamos, todas las chicas feministas de la licenciatura. Bueno, para ella y para mí, por eso de hecho la escogí como asesora de tesis, es como muy importante reivindicar los estudios de género, reivindicar la historia de las mujeres, repreguntarle la historia, dónde han estado las mujeres pues en la escritura, ¿no? De la historiografía y también dónde están las mujeres o cómo es que nos vinculamos en este mundo social, pues por medio de la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que con ella no fue tan complicado, pero sí de alguna manera se tuvo que justificar, pues, el por qué hablar de un periodo que todavía no termina. Es decir, este fenómeno está pasando en la actualidad y, pues, por lo general la academia tiende mucho a pensar en la historia como algo del siglo XIX, de hace 2000 años, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue importante destacar qué está pasando con las mujeres, pues, en este contexto, ¿no? Porque por lo general hemos tendido a ser invisibilizadas, pues, por la historia y también hemos tendido a ser invisibilizadas por este discurso machista que las mujeres no delinquen o que las mujeres las matan menos o que las mujeres, pues no existimos pues en el mundo criminal, ¿no? Entonces, pues también se tuvo como ese objetivo, ¿no? De demostrar que las mujeres transgredimos de muchas maneras y el hecho de delinquir también es una transgresión. No es algo que se admira, pues, pero es una transgresión a la norma, pues patriarcal, ¿no? De lo que se espera de una mujer. Entonces, pues sí, fue un poquito complicado también la cuestión de las fuentes, ¿no? De construir como un objeto histórico, pero del presente. Sí. Creo que Bueno, la Academia de Historia también tiene la vida peleada con la historia del tiempo presente, que también es algo al que nos enfrentamos. Ya en términos de contenido como tal y de tu bibliografía y todo lo que llegaste a consultar, ¿cuál sería tu definición de lo que es la violencia? Ya después de todo lo leído. ¿Y cuáles serían las autoras que te aportaron, ¿no? De las que tomaste? Híjoles, pues yo creo que definir violencia es bien complicado, porque siempre hay que preguntarnos qué tipo de violencias y cómo afecta a quién, ¿no? Yo, por ejemplo, me apegué mucho a la cuestión de la violencia simbólica y la violencia estructural, que son de alguna manera conceptos o formas de violencia que no son del todo palpables, pero siempre están ahí, que constriñen la vida de las personas, sobre todo las de las mujeres, a través de precisamente de dispositivos simbólicos o de una normalización de la violencia. Es decir, lo que por lo general
tendemos a asociar a la violencia son pues los cuerpos ultrajados, ¿no? O sea, la violencia como, física. como una manera más objetiva de la violencia, pero hay todo un continuum de constreñimientos a lo largo de la vida de las mujeres y de la sociedad mexicana, pues en este contexto de criminalidad, que no se ve, pero que siempre está presente, ¿no? Como decía Dania, desde el hecho de estar sobreviviendo en este contexto, ¿no? Eso es una violencia, pues no tener la certeza de salir de salir y sin tener la certeza de regresar. Ajá. Entonces, bueno, pues me parece que el padre de la violencia simbólica es Pierre Bourdieu. Entonces, bueno, lo retomé a él. Retomé pues autoras mexicanas que también es bien importante eso, ¿no? Como quiénes escriben desde dónde. Entonces, en ese sentido, el hecho de leer y de retomar posturas de autoras mexicanas que viven en esta cotidianidad, pues también fue importante. Por ejemplo, fue Rita Segato, Marcela Lagarde, quienes tienen también unas aportaciones muy, muy importantes para la cuestión de la violencia de género, para la articulación, por ejemplo, no solo del concepto, sino de la a nivel jurídico, pues, del término de feminicidio, pues, ¿no? Y pues a Judith Butler, que también la hemos retomado muchas veces en la círcula y pues son muy importantes sus consideraciones, ¿no? Ya en términos, bueno, de otra cuestión, a partir de cuáles elementos o de cuándo, si es que se puede situar en el tiempo o de geográficamente en dónde identificas que ya existe una participación de las mujeres en el crimen organizado y en la narcocultura. Que bueno, creo que se puede ver desde un montón de aspectos, por ejemplo, desde el hecho de que lo decíamos una vez, ¿no? En cierta ciudad del norte, ahora se cambian los 15 años por operaciones, por construir una imagen de lo que aparentemente significa tener un estatus desde la representación de lo que es ser buchona. Sobre eso, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, sobre la localización precisamente de las mujeres en el crimen organizado, creo que también fue un reto historiográfico, pues, porque como se viene diciendo desde el principio, pues las fuentes tienden a invisibilizar a las mujeres, incluso desde el lenguaje, ¿no? Del homogeneizar, la inclusividad del todos y todas en la palabra de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las fuentes es complicado distinguir por sexo de quiénes estamos hablando, ¿no? En ese sentido, bueno, fue un poquito un reto, pero la postura que yo tuve en esta escritura fue que precisamente las mujeres, dentro de sus roles tradicionales hogareños, han participado pues en la perpetuación pues de la criminalidad, del cultivo de drogas, es decir, mientras los hombres, los hijos, esta unión familiar pues salía a cultivar, por ejemplo, amapola y marihuana, pues eran las mujeres quienes se encargaban de dar este sustento en el hogar, pues, ¿no? De cocinarles, de lavarles, de plancharles, y esto es parte pues de esta actividad económica no reconocida, pues, ¿no? O sea, ellas han estado ahí. Sin embargo, bueno, eso de alguna manera yo lo sitúo a partir de la década de 1920 del siglo pasado, bueno, 1920. Sin embargo, pues también se plantea que es a partir de 2006 cuando pues evidentemente dio un giro completo la cuestión del crimen organizado en México, que las mujeres empiezan a aparecer como víctimas y como victimarias en la vida pública, pues, ¿no? Es decir, también se desarrolla la evolución del delito de feminicidios en México y se tiene que, bueno, entendemos pues que el feminicidio puede ocurrir desde el interior del hogar, perpetrado por familiares, por distintas cuestiones estrictamente ligadas al género, pero también tiene que ver como el hecho del delito en la vía pública, de exponer el cuerpo en la vía pública. Y tenemos que a partir de 2008 hay un incremento del arma de fuego como objeto pues para perpetrar el feminicidio. Sí. Entonces, bueno, estas armas de fuego pues más bien estos delitos tendieron a ocurrir en un contexto de violencia, ¿no? De combate entre organizaciones criminales y entre el Estado con las organizaciones criminales. Y para la cuestión de la narcocultura, bueno, pues evidentemente también han estado las mujeres presentes, ¿no? En la narrativa, la estética también femenina de la buchona, pues es
icónica de alguna manera. Sin embargo, pues no siempre ha sido de la misma manera. Tenemos que, más o menos en la década de los 80 del siglo pasado, aparecían como un tipo objeto, ¿no? Como prácticamente un adorno para los hombres, y más o menos yo localicé que a partir del año 2009, cuando incluso la narrativa musical, que yo también me enfoqué más en la cuestión musical, más que en novelas, más que en películas, empiezan a aparecer como transgresoras, ya no solo como objetos, sino también como perpetradoras del delito, como perpetradoras del crimen y como lideresas, pues, de algunas organizaciones criminales, ¿no? Entonces sí, también ya empiezan a aparecer estos de la patrona, la viejona, de términos así como tales. de alguna manera hasta masculinizados, pues, porque ¿cómo te diré? Sí, como sí, que sí, su sí. palabra original era el patrón, el viejón, el matón, pues, ¿no? Y de alguna manera cuando se va teniendo una aceptación de las mujeres en el crimen organizado, pues ya se le empieza como a homologar en el término en femenino, pues, ¿no? Entonces también ahí sí, ubiqué, pues, que la narrativa de la narcocultura ha evolucionado en tanto que el crimen organizado también ha evolucionado, pues, ¿no? En la década de los 80, por ejemplo, hablábamos de lo que narraban las canciones era como rutas de tráfico de drogas, qué tipo de vehículos se utilizaban, con la complicidad de quien lograban este trasiego de drogas, y ya precisamente a partir de 2009 empezamos a ver un relato mucho más violento, mucho más explosivo, más transgresor, y que incluso ya empiezan a narrar como la violencia en la vía pública, pues, ¿no? Empiezan a usar términos como encajuelados, encobijados, bueno, un sinfín de términos que hasta se me puso la piel chinita, pero también eso nos habla, pues, de una normalización de la violencia, pues, ¿no? De cómo hemos digerido, cómo hemos aceptado, y cómo hemos sido de alguna manera partícipes como consumidoras de este fenómeno. Sí, por supuesto. Y esto que mencionas me llama mucho la atención porque, bueno, cuando surge el movimiento feminista en México, en Zacatecas, con mucho más movimiento, me acuerdo perfectamente que comenzaron como que a salir esos memes, ¿no? ¿Y dónde estabas en el sexenio de Calderón? ¿Por qué no dijiste nada entonces? Bueno, en el sexenio de Calderón tenía 6 años. No sé si aquí alguien más haya tenido más de 10 años como para poder tener una conciencia militante activa al respecto, pero sí es cierto que a partir del 2006 se sitúa que hay un cambio, ¿no? Yo recuerdo que entre mis consideraciones o perspectivas de infanta, lo más clave que me pasó fue que ya no se podía jugar en las calles. O que comenzaban a cambiar esas dinámicas. Si antes yo podía estar con mis amiguitos, no sé, hasta las 8, 9 de la noche, ya oscuro, a partir de 2006, 2008, por ahí, ya no pudimos hacerlo. Y era con la supervisión de los papás, o métanse a una casa, jueguen en el patio, ya esos juegos afuera, en la calle, ya no eran permitidos. Entonces también, por supuesto, tiene que haber un movimiento social importante. Digo, ya lo veremos en próximos años. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó como generación que vivió esa transición de una explosión tremenda de la violencia en México? Entonces, bueno, son un montón de cosas lo que nos comentas y que llama demasiado la atención, por ejemplo, en la cuestión musical. Sí, también esa cuestión que mencionas se me hace como un poquito importante destacar como la violencia diferenciada que se ejerce contra unos y contra otras, pues, ¿no? Porque generalmente los hombres tienden a ser víctimas de una violencia masculinizada, por así decirlo, pues, ¿no? O sea, no me vayan a malinterpretar y que quiera yo como situar una violencia como más importante que otra, pues, ¿no? Pero la cuestión aquí es que las mujeres, la violencia de la que somos víctimas es más de tinte sexual, o sea, con el género permeante por todos lados, ¿no? O sea, víctimas de violación, víctimas de violencia psicológica, que también fue uno como de los hallazgos, pues, ¿no? Que las mujeres que eran arrestadas por presuntos crímenes ligados al crimen organizado, tendían a ser
víctimas de violencia por parte de las Fuerzas Armadas como esta, ¿no? Como era, por ejemplo, el manoseo, incluso la violación con armas, con el pene, choques eléctricos en los senos, amenazas de que van a arremeter contra la familia, incluso también la cuestión de la desaparición forzada, es diferenciante para hombres y para mujeres. La cuestión de los hombres que son víctimas de este delito, bueno, se presume en general pues son reclutados, ¿no? Para ser parte de las filas del crimen organizado. Y las mujeres, por otro lado, son víctimas pues de explotación sexual, ¿no? Entonces son víctimas de trata de personas, trata de órganos, etcétera. Entonces también, como les decía, es una violencia que nos afecta a todos y a todas, pero que afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Sí, me da la impresión de que la violencia ejercida hacia mujeres dentro de este contexto ya violentos es más brutal. Uh-huh. Esa es la impresión que me da. O bien, también nos mencionabas que cuáles son los trabajos en los que las mujeres, si es que le podemos llamar así, pues colaboran con el crimen organizado, ¿no? Mencionabas en alguna ocasión las mulas, la figura de la mula, también, bueno, que en algún momento fueron vistas como el accesorio, ¿no? Y recuerdo totalmente, me hace como que alusión a partir de cierto año empecé a ver en la tele un montón como de representaciones a través de la novela mexicana, como de Rosario Tijeras, ¿no? Que sale esa imagen de cómo viene, inclusive recuerdo los primeros episodios, ¿no? Que ella viene como de abajo y así tiene problemas en la escuela, pero es increíblemente bonita y valiente y entonces se va metiendo en problemas hasta el punto en el que es muy buscada y se vuelve como esa imagen, ¿no? De ser una mujer narcotraficante o considerada hacia ese tipo de delitos. Sí, por ejemplo, los trabajos que suelen desarrollar las mujeres en el crimen organizado siempre son apelando a este rol tradicional de la feminidad. Bueno, no siempre, generalmente. Como bien les comentaba en alguna ocasión, por ejemplo, el hecho de pasar a las futuras generaciones, hijos, sobre todo, pues esta normalización, pues, ¿no? De la violencia, esta normalización de pertenecer a un grupo delictivo, también, por ejemplo, eso que mencionabas de las mulas, hay, me parece también de la década de los 80s, un ingreso importante de drogas como la cocaína a Estados Unidos, y por ejemplo, se logró por medio de mujeres que viajaban desde Colombia hacia Estados Unidos con, alguna cierta cantidad importante de cocaína dentro de sus cuerpos, dentro de sus vaginas, en los brasieres, etcétera, ¿no? Entonces, pues, precisamente es diferenciante en el sentido que a las mujeres no se les revisaba, pues, por el hecho de ser mujeres, ¿no? También esa es uno de los mitos que en los que se ha caído por medio de la narcocultura, en el que a las mujeres son menos castigadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sin embargo, como ya les comentaba, pues prácticamente son objeto de otro tipo de violencias, sobre todo de tipo sexual. Y pues a la cuestión de la narcocultura también, todo esto que mencionabas de las novelas y imaginario alrededor de las mujeres, pues también hay que decirlo que el culto a la belleza es parte de una supremacía, ¿no? De un universo de privilegios al que de alguna manera ciertas mujeres pueden acceder pues mediante la belleza natural o el arreglo, la intervención estética de sus cuerpos, ¿no? Sin embargo, pues esto también nos habla de una estetización de la violencia, no solo una normalización, sino una estetización de la violencia, ¿no? Entonces es como muy problemático, porque se anulan pues como estas capacidades pues personales, ¿no? De emocionales, de inteligencia, de habilidades, y las mujeres pues por lo regular son más bien reconocidas en el mundo de la narcocultura por su belleza que por todo lo anteriormente mencionado. Sí, totalmente. Tenemos pues varias preguntas. Una investigación totalmente pertinente, ¿no? Nos encanta toda la forma en la que lo estás manejando. Y bueno, me llama la atención que quisiera preguntarte si hay alguna especie de fijación específica con Fresnillo, Zacatecas y con Zacatecas, como los dos municipios, porque veo que en tu tesis de maestría, que es el tema que vas a manejar próximamente, también vuelve a situarse en Zacatecas. ¿Hay ahí alguna conexión?
Tal vez ahorita no estoy en condiciones óptimas para responder a esa pregunta porque justo apenas pues se está comenzando con esta investigación, ¿no? Lo que se propone pues es que, o sea, históricamente el estado de Zacatecas pues es como una coyuntura territorial, pues, ¿no? Sí. Pero no pensamos, por ejemplo, todavía en el crimen organizado, sino en el comercio, simplemente, ¿no? Por las carreteras que lo atraviesan, es una parada obligatoria para transitar mercancía, proveniente incluso a través de barcos, de embarcaciones, pues, territorial, etcétera. Entonces, bueno, es también por eso objeto de interés creciente para posteriormente de trasladar drogas, ¿no? También pues yo me atrevería a decir que por el vacío territorial de muchos municipios, pues, ¿no? Uh-huh. Que es de alguna manera Zacatecas es un estado muy grande y muy poco poblado, entonces también se presta al cultivo de drogas, esto es una verdad a voces, pues, ¿no? Yo creo que realmente no hay todavía un estudio que lo pueda confirmar, pero también es la cuestión de cómo construir fuentes para este tipo de temas, que es realmente complicado, por ejemplo, tener un testimonio certero, un testimonio seguro, o incluso realizar una investigación segura, es decir, hacer trabajo de campo llega a ser bastante complicado, ¿no? Pero se ha escuchado bastante que el municipio de Valparaíso es un lugar de entrenamiento de muchos de los jóvenes que son desaparecidos. Se habla a voces que es un municipio donde pues son entrenados, ¿no? Entre comillas para el uso de armas, para ser parte pues del crimen organizado. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones. Otra también sería que es en lo que yo me voy a enfocar en esta próxima tesis, es la concentración, la concatenación de ciertos factores de vulnerabilidad en el municipio, pues, que van desde el hecho de habitar la periferia del propio municipio, el hecho de carecer de acceso a servicios básicos como luz, electricidad, agua, la falta de acceso a la educación pues digna, la falta de oportunidades de empleo, incluso la violencia intrafamiliar y sobre todo pues el coexistir como mencionábamos hace unos momentos, en un ambiente violentado, pues, es decir, crecimos con un ambiente en el que pues las balas han estado a la orden del día desde hace aproximadamente 15 años, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera hay todo un fenómeno pues que se concatena, se interrelaciona, y que de alguna manera pues propicia que Zacatecas sea pues como lo llamaron antes, un epicentro pues del crimen, de la desaparición. Y también, bueno, para no dejarlo de lado, pues la responsabilidad completa del Estado, pues, ¿no? Que no ha hecho, o sea, incluso la cuestión de la militarización, ¿no? O sea, esto que esta reforma que se está tratando de implementar ahorita, ¿no? De darle, pues de alguna manera autonomía a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, la presencia también de las Fuerzas Armadas en las calles es un factor de violencia para la ciudadanía, pues porque, y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? No protegen a nadie, sino que más bien nos violentan, nos intimidan, o sea, no es normal transitar en la calle y ver soldados armados, ¿no? O sea, me atrevería a decir que también es una parte de la violencia simbólica, ¿no? Esta aceptación de que circulen botas militares a diario por nuestras calles, pues no es normal. O también esta sensación de ves pasar una camioneta de soldados, por ejemplo, y preguntarte, ¿y ahora qué pasó? Uh-huh. Y bueno, también, hablando de esto, mientras investigabas, ¿hubo algún momento en el que a través de leer y conocer todos estos temas sobre ver qué pasaba, me imagino que seguir también las noticias, ¿te sentías insegura? ¿Te costaba como habitar esta cotidianidad debido a esto? Uh-huh. Pues claro que sí. Creo que también lo llegué a comentar en alguna ocasión, que más bien este tema de investigación surgió a partir de habitar en una cotidianidad violentada, pues, ¿no? De preguntarme qué estaba pasando en las calles, por qué había tantos soldados, por qué de repente había que rodear alguna avenida porque ya estaba cerrada, porque habían asesinado a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro que hubo como un interés de preguntarme por qué eso estaba pasando, ¿no? No solamente, o sea, no como una pregunta
superficial, sino entender de dónde viene esta violencia. Y también fue como un interés pues personal que yo ligo completamente pues a mi perspectiva, a mi militancia como feminista, el abordarlo desde la perspectiva de género, pues, ¿no? Porque como se ha venido hablando, pues afecta de manera específica a las mujeres. Entonces, pues sí fue complicado el hecho de estarme documentando y, como lo mencionaba, pues escuchar balas en vivo, ¿no? O sea, entonces era bien complicado, pero también me daba la certeza de que era necesario empezar a hablar de ello, ¿no? Es un fenómeno que no puede ser ignorado por quienes habitamos este país, esta ciudad de Zacatecas tan violentada, y por quienes pues trabajamos en las humanidades, en las ciencias sociales, ¿no? Porque es decir que la solución no viene únicamente de parte del Estado, sino que hay que organizarse, hay que preguntarse, hay que cuestionar y generar conocimiento sobre este tipo de violencias, ¿no? Entonces era doloroso, pero también pues necesario. Motivante, necesario, sí. Sí, a mí me llama un montón la atención lo que mencionaste sobre el tratamiento de fuentes, ¿no? Que siempre es complicado saber de dónde sacarlo, porque si bien es un secreto a voces, a la comunidad le cuesta hablar. Por ejemplo, algo bien importante, pues son las anécdotas familiares, ¿no? Se sabe que Zacatecas, al tener espacios abiertos, ahora sí que sin dueño, sin oficio ni beneficio, pues se prestan a muchas formas de delinquir y muchas formas de ser ocupados. Yo recuerdo que mi abuelito, bueno, que eso también a veces en la academia nos dicen cuidado con el tratamiento de fuentes, porque a cierta edad ya es complicado el tener un recuerdo claro de lo que sucedió, el no meterle ahí cuestiones a la historia oral, pero bueno, mi abuelo cuenta que en alguna ocasión, por cierto personaje importante en la cuestión del narcotráfico, el pueblo fue ocupado, o sea, las fuerzas de este sujeto se llevaron a todos los hombres a trabajar al campo donde estaban cosechando cierta planta conflictiva, y entonces las esposas, al ver que no saben dónde están sus maridos, no saben dónde están los papás de sus hijos, se organizan y van y tocan puertas con ellos. Dicen, oiga, queremos saber si aquí están. Y bueno, fue una forma en la que dicen, nos pagaron muy bien, o sea, fuimos remunerados económicamente, pero estábamos constantemente temblando, o sea, imagínate. En contra de su voluntad, eso fue un secuestro. En contra de su voluntad, exactamente, o sea, ellos decían, sí, recibí dinero, pero fue un día que fueron por nosotros, como de súbanse a la camioneta, vamos a ir a trabajar para allá, no sabían dónde estaban las esposas, no nos dejaban regresar, nos daban de comer, o sea, dice que recuerda que mataban vacas para darle de comer a toda la gente de varios pueblos que se habían llevado a ese trabajo forzado. Entonces, bueno, yo por ahí tengo un cuento que escribí al respecto, pero siempre está esa dificultad, ¿no? De tomar estos testimonios sin tener la opresión de sentirte constantemente perseguida, o en la mira de algo, o en la dichosa lista negra de otras situaciones. De cierto personaje zacatecano. Entonces, bueno, es un gran tema el que Laura nos trae el día de hoy. Ya para cerrar, bueno, son preguntas que para nuestra audiencia creemos que van a ser de importancia. ¿Qué te gustaría que la gente, que quienes nos escuchan aprendieran de tu investigación? ¿Qué tipo de mensaje te gustaría transmitir? Y además, ¿tú crees que existe resistencia? ¿Crees que hay en esto, que el pueblo zacatecano resiste? Bueno, lo que a mí me gustaría que las personas aprendieran de esta investigación sería precisamente que desaprendieran todo lo relacionado con el crimen organizado, con este lenguaje de la narcocultura, que aprendiéramos o desaprendamos con la normalización de la violencia, pues, ¿no? Que empecemos a articular como un lenguaje no mitificado sobre lo que está pasando, ¿no? Es decir, pues simplemente el hecho, por ejemplo, de confundir narcotráfico con crimen organizado es un error abismal, porque precisamente hablar de crimen organizado nos permite hablar de todo lo que está más allá del tráfico de drogas, ¿no? Es decir, la desaparición de personas, la explotación sexual, el despojo de tierras por intereses de minería, intereses económicos, etcétera, el tráfico de animales, todo un mundo, pues, de la diversificación de la economía ilícita, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera me gustaría como que desaprendamos todos esos términos y nos interesemos por cuestionar, pues, ese lenguaje. Y sobre la cuestión de las resistencias, pues para mí es claro que
las mujeres están resistiendo, ¿no? Sobre todo en la cuestión, por ejemplo, como le mencionabas ahorita, Dani, ese ejemplo de las esposas o madres que salieron a preguntar por sus familiares, es una cuestión que ahorita está muy en boga en México, que es precisamente a raíz de la desaparición forzada, que si bien afecta, por decir alguna cifra cerrada, el 70% a hombres, 30% a mujeres, son las mujeres madres, sobre todo, quienes desde su dolor, su rabia, su reivindicación de la dignidad como seres humanos, como víctimas indirectas del Estado, pues han salido a las calles, se han estado organizando para encontrar a sus seres queridos, ¿no? Y es, de alguna manera a mí me resulta como un tanto conflictivo, incluso hasta la romantización de lo que hacen las madres buscadoras, ¿no? Porque eso nos habla de una falla estatal, de un desinterés estatal, de una falta de herramientas interseccionales, de fiscalías, de la sociedad incluso, que nos ha llevado pues a esta emergencia, ¿no? De humanitaria, diría yo. Entonces, en ese sentido, pues las mujeres buscadoras, las madres buscadoras, pues hacen uso de algún tipo de sororidad, de algún tipo de empatía con la otra, en tanto que una de sus premisas pues es que no importa a quién encuentren, ellas están buscando a los hijos de todas y de todos, ¿no? O sea, el hecho de acuerpar pues un movimiento tan visceral, tan digno, para mí es una de las formas de resistencia y de empoderamiento pues más grandes, ¿no? Actualmente en México. Y también nombrar el hecho de que ellas han realizado una labor muy grande de sensibilización contra lo que está pasando, pues, ¿no? Porque antes de tener como esta figura tan mediática actualmente, sobre todo en Zacatecas, ¿no? Que ustedes saben el contexto tan complejo que se ha venido gestando, sobre todo en esta última gestión gubernamental con la cuestión de las madres buscadoras, ellas han caminado han transitado un camino pues para dejar de criminalizar a quienes han sido víctimas de este delito. Es decir, antes de esta mediatización de las madres buscadoras podíamos hablar de jóvenes que sí o sí estaban vinculados al crimen organizado, o sí andaban mal, o sí consumían drogas, ¿no? Y también el hecho de tragarnos ese discurso pues es hacerle la chamba al Estado, ¿no? Porque estamos asumiendo que hay personas que merecen ser desaparecidas, personas que merecen ser asesinadas, que pueden ser objeto de cualquier tipo de violencia y que por escapar a una pues normatividad legislativa y moral pues pueden ser victimadas de esa manera, ¿no? Entonces, creo yo últimamente que eso ha estado cambiando gracias a la labor de estas mujeres, quienes nos han abierto los ojos, ¿no? Quienes han expuesto su dolor, quienes han expuesto pues ahora sí que su vida privada, han expuesto su rostro, su cuerpo en la calle, en una realidad militarizada, en una realidad violentada, secuestrada, etcétera, ¿no? Y pues con el objetivo claro, el único objetivo de encontrar a sus hijos, a sus hijas, pero también creo que acompañado de eso pues ha venido que la sociedad empezamos a abrir los ojos de esta cuestión que nos está azotando a todos y a todas, ¿no? Bueno, tremendo todo. O sea, las madres buscadoras son... es distópico todo esta idea, ¿no? Es un preguntarnos de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Si mujeres de edades anteriores nos vieran y dijeran, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, totalmente. Yo creo que ha sido un diálogo increíble lo que tuvimos el día de hoy. Agradecemos mucho la presencia de la licenciada Lau, que vino a exponernos su tema de tesis. Es la primera vez que me llaman licenciada. Bueno, pues, hay que ser formalitos en algunas ocasiones. Nuestra amiga personal, Laura, alias la licenciada, bueno, es un tema impresionante el que ella maneja. Me acuerdo que cuando estábamos en su
titulación, todas ahí a la expectativa. Ay, no, fue tan emocionante ver ese momento. Y ya para cerrar, nos gustaría pedirles que nos dejen sus comentarios, que nos den una calificación de 5 estrellas, por favor, que conversen con nosotras a través de nuestras redes y sobre todo, les recordamos, la invitación está abierta a militar en la Círcula, a formar parte de nuestras lecturas mensuales. Siempre estamos abiertas a recibir a otras mujeres que quieran reunirse a conversar. Y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes. Les recordamos que estamos en Instagram como Tlazolteotl Habla. Sí, ya sabemos que está bien complicado, pero les juro que tiene un porqué, ya lo hemos explicado mucho. También, bueno, el usuario de Leti es Leticia TGSOT. Y para que sigan a Lau también, que tiene una constante militancia en redes, es @gotitasdesangre. Y pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa. Yo creo que pues es un diálogo fundamental lo que tuvimos el día de hoy. Lau, si quieres cerrar, si quieres darnos una conclusión, algo chiquito, o despedirte de quienes nos escuchan. Pues simplemente invitarlos a que sigan el podcast, a que se sigan cuestionando su cohabitar en este país tan violentado, y pues invitarlas a la Círcula de Lectura, que también es un espacio muy bello, lo quiero mucho, y pues agradecerles, ¿no?, la invitación y el espacio, que para mí siempre es un gusto hablar de todo aquello que me inquieta, todo aquello que me costó mucho construir, esta tesis, y pues ojalá les haya gustado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces es todo el día de hoy, hemos cerrado.